nuestro caballo. Tengo alguna vez un peruano, es que el caballo de ustedes tiene más sangre que cuerpo. Él pensó que de pronto yo me iba a sentir mal, pero me sentía aún mejor, porque es que esa agilidad es necesaria para la habilitación. Un caballo lento, un caballo torpe, un caballo mónsico que decimos acá, ese caballo no le exige nada al paciente, no hace que el paciente se avive, se despierte. Acompañamiento, tenemos que tener al lado un aliado que nos exija, no que nos consienta. No va siempre con la velocidad, porque la velocidad nosotros la interpretamos no en el avance, como se lo decía anteriormente. Tiene que moverse una extremidad con otra con mucha prontitud. Hemos tenido caballos en nuestra raza de 14, 16 batidas por segundo. Esos son motores con unas velocidades exageradas. Pero así como se dan esas velocidades que alguna neurona tiene que decirle a esas extremidades que se muevan así, algunas, perdón, no una sola, sino algunas, tienen que decirlo así, muévase, muévase, muévase. Y a esas neuronas estar dando esas órdenes, allí se las están dando a las nuestras también, muévase, muévase, muévase. Entonces, esa agilidad y esa velocidad son dos elementos que yo los pondría aparte, pero los pondría como virtudes, como virtudes. Esto me lo enseñó la doctora Mayra Prado en Guatemala, una persona que comparto mucho con ella todavía. Sandra también estuvo allí en Dos Corazones con nosotros allí en Guatemala, compartiendo con la doctora Mayra, una persona que me enseñó mucho a mí de hipoterapia. Las crines de nuestro caballo son abundantes, son fuertes. En nuestra región colombiana, en más de la mitad de Colombia, en los llanos orientales, lindando con Venezuela y Brasil. Allí los llaneros, los campesinos, hacen la vaquería en la cola del caballo. No tienen tejuela, no tienen pomo en la silla, sino que la vaquería o el amarre de la res lo hacen desde la cola del caballo. Eso me dio a mí pie a pensar de que esa crin o esas cerdas son muy resistentes y las acogí como me enseñó mi padre siempre, agárrese de las mechas para que no se caiga. Y si se cae, lo último que llega al piso es su mano, pero lo penúltimo es su cabeza. Entonces era un sentido común y una lógica donde si yo voy en el caballo por algún motivo tengo que caerme de él, es aprender a caer. Y aprender a caer es aferrarse a las crines del caballo para que lo último que llegue al piso sea una mano, pero lo penúltimo la cabeza, aquella parte vulnerable del cuerpo humano. Y allí todo lo otro no lo reparan de ahí para abajo, pero la cabeza o el cuello no. El pelo es corto, no es ese pelo abundante, sofocante, sino que es un pelo corto, muy liso, donde también es una virtud. Si estamos muy amarrados, muy ligados, muy ayudados con un pelaje, nos van a exigir menos. Al exigirnos menos, nos preocupamos menos de evolucionar y de avanzar o de mejorar. La voluntad de nuestro caballo es un caballo que se deja acercar al ensilladero 5 o 6 veces sin aburrirse. Es verdad que todos los caballos nuestros, y sé que hay otras disciplinas, necesitan de estar haciendo unas terapias y unos ejercicios de educación, que es otro tema que vamos a ver, de adaptación del caballo para las terapias. Que para mí las terapias son interminables y faltan muchas por inventar. Entonces, simplemente, después de que reconozcamos que nuestro caballo es esa herramienta, cualquiera que sea la raza, aquí en Colombia que tenemos, perdón, el mejor que yo conozco, perdón si no conozco otros, para la habilitación y la rehabilitación. Entonces, también es bueno ese pelo corto y liso. El brío que tiene nuestro caballo, cuando me decía ese peruano, sí, tiene más sangre que cuerpo. Sí, esa velocidad de reacción la tenemos los colombianos. Y esa velocidad de reacción hace que yo esté muy conectado con el caballo. Si estoy desconectado, el caballo empezará a tomar decisiones y él no toma decisiones. Las decisiones las tiene que aprender a tomar uno para tener esa capacidad de reacción muy inmediata, muy pronta, tener concentración, ayudar a esos pacientes que tengan esa dificultad o ese déficit de atención para que estén muy pendientes. Ese lomo no es muy ancho, entonces hay un tema allí de beneficio en la adopción del caballo, del ser humano, perdón, del paciente.
Nuestro caballo en el arco de costilla es difícil que supere los 60 centímetros, muy difícil. La mayoría tienen 50 centímetros de arco de costilla. ¿A qué voy con eso? A que si yo tengo que hacer una aducción en mis extremidades de solo 40 centímetros, porque siempre lo debo hacer el 90% de las terapias a pelo, no se me va a poner incómoda la terapia. Si estoy muy alto, la proporción de la aducción es menor. Si soy muy chico, muy bajo, la proporción de la aducción de las extremidades inferiores o el tren inferior va a ser superior. Un niño pequeño de 4 años y medio, 5 años, una estatura como las nuestras más o menos no supera 1,20. Entonces ese niño tiene que abrir un 50% de sus piernas, mientras que una persona de 1,70 pues solo tendrá que abrir el 36% de sus piernas. Es como esa proporción de estatura versus aducción para tener mayor comodidad. En esas displasias de cadera sí recomiendan una aducción bastante grande, pero el caballo nos ayuda mucho porque nos está dando temperatura, nos está dando energía, nos está dando mucha exigencia, mucha concentración y mucho empalme, como dice Monty Robert, mucha unión con ese caballo para estar muy cercanos a su ser, a su sentimiento. Tenemos en nuestro caballo un mejoramiento que se dio, vuelvo y lo digo, ancestralmente involuntario. La cruz guardada, allí les mandé unas fotos donde esa cruz muy prominente, por eso en la monta gemela, cuando se hace con cinchón, cuando se hace a pelo, para el paciente se vuelve muy incómoda, casi siempre el paciente va adelante, se machucan mucho. Nuestro caballo tiene una cruz muy oculta, muy guardada. ¿Por qué nuestros ancestros hicieron ese mejoramiento? No fue simplemente porque era más cómodo para dar hipoterapia, sino porque en el descenso de la cordillera, ese caballo o esa mula o ese ejemplar en el descenso con la carga o con la silla se quemaba en los hombrillos y en la cruz y empezaba a tener inconformidad en ese descenso. Entonces se fue seleccionando aquellos reproductores que mejoraran esos aspectos para tener una mayor movilidad y tranquilidad. Entonces, son esféricos y son muy, digámoslo así, ese término lo usamos mucho acá, pero está en el diccionario español, cenceños, no son muy corpulentos. Yo sé que la mayoría de los caballos de hipoterapia a nivel mundial son de mucha corpulencia. Y yo digo, por Dios, yo mido 1,68, 1,70. Para tener un paciente en un caballo de 1,70, la fatiga en mis brazos extendidos hacia arriba es mucha. Y el riesgo de una caída es mucho mayor, vamos a caer de más alto. Nuestro caballo también sabe caminar paso a paso. Se le puede enseñar a caminar paso a paso, hacer esos cambios de 0 a 100, de pasar de unas revoluciones muy bajas, del paso a paso lento, que se debe hacer con mucha responsabilidad, y en qué momento está preparado ese paciente para producir ese movimiento, ya sea ese paso fino, esa trocha, ese galope, el trote nuestro que es muy suave a nivel visceral, todos nuestros andares, tanto galope como trote, como trocha, como fino, son suaves en su dorso, en su movimiento visceral. Allí el movimiento en el vientre del caballo es muy, muy, muy disimulado y en las vísceras nuestras también. Hay vibración, pero no hay ese sacudión fuerte, drástico, fatigante para el caballo también, porque es que el caballo también sufre cuando esas vísceras se están golpeando en una ejecución de un andar un poquito más ágil, más velocidad. Esa foto que les envío allí de las vértebras del caballo, ¿dónde debemos de ubicarnos en ese caballo? Hay una cosa que si alguien tiene cómo ayudarme, yo también eso soy muy humilde, ¿cómo hago? Porque el caballo paso fino nuestro, cuando se monta a la cabeza de la silla o cuando se monta el paciente adelante, es el más brusco de nuestros andares. Cuando yo monto a la cabeza de la silla en un trotono entruchador no encuentro tanta brusquedad como si en el paso fino. Es algo extraño. Cuando tenemos el andar más suave de todos, que es el paso fino, es prácticamente una banda transportadora maletera de una aeropuerto 14, pero ya cuando nos sentamos un poquitico más adelante, más hacia la cruz, allí encontramos mucha vibración en nuestro caballo. Si alguien tiene la respuesta,
más adelante o a futuro me la puede ayudar a descubrir, porque no he podido. Allí en esas vértebras es muy fatigante el paso fino, el paso fino. El paso fino al anca es muy suave. Allí cuando nos acompaña alguien atrás también, eso es muy suave. Pero no podemos dejar ese sitio indicado que es la vértebra 12-14. Tenemos también esos temas donde yo no he podido compartir la pulcritud del caballo. Algunas escuelas, algunas disciplinas usan unos caballos muy pulcros, muy limpios, muy bañados, muy perfumados. Y yo les digo con mucha tranquilidad, uy, ese caballo huele a loción, ya no huele a caballo. ¿Cómo será la fetidez que el caballo está sintiendo cuando no siente que su otro caballo, el que está al lado, hembra o macho, no huele a caballo? Eso debe ser fétido para ellos. Entonces, hombre, el caballo debe oler a caballo, el perro a perro, el gato a gato, el puerco a puerco, el cerdo debe oler a cerdo y el ser humano debe oler a ser humano. Entonces, una recomendación que siempre hago y que me ha ido muy bien y que la practico frecuentemente, siempre que voy a compartir con caballos, cero lociones, cero perfumes, cero esos bloqueadores olfativos para esa presa que le generan intranquilidad, que le generan nerviosismo y desagrado. Entonces, es un tema de debatir algún día, de que ya me pasó en estos días anteriores. Una señora me consultó que la INIPIC que tenía, le habían salido unas enfermedades en la piel. Y yo le dije, pues, ¿y usted qué le está echando? Y me mostró 50 jabones, 50 cremas, y la cerdita no olía a cerda. Y esas cremas y esos jabones le estaban causando úlceras dérmicas. Entonces, por Dios, es algo que tenemos que aplicar, el sentido común, esa facilidad de darle la lógica a las cosas, tenemos que aplicarla. Entonces, el caballo debe oler a caballo. Se debe bañar, no frecuentemente. Se debe limpiar todos los días, pero con algo seco, con rasquetas, con almohazas, con cepillos, pero de ahí a echarles champú y como vi en algunas partes, champú antigrasa, ¿cómo le parece? Cuando esa grasa es un humectante para el caballo, cuando ese sudor es un repelente hasta para las pulgas, que lo usaban aquellas personas en la antigüedad, en esos ejércitos grandes, cuando la pulga era una pandemia prácticamente, casi como la que tenemos hoy en día, oh Dios, ellos dormían donde dejaban los aperos de los caballos porque el sudor del caballo no permite la convivencia con la pulga. Entonces son virtudes que el caballo tiene y que alguien, un Dios, un ser superior, le dio esas virtudes y que nosotros tenemos que empezar a aprovecharlas simplemente aplicándolas el sentido común. Entonces esa pulcritud tenemos que empezar como a corregirla. Y finalmente entender que todas esas virtudes que tiene nuestro caballo criollo colombiano, en el movimiento, en esa velocidad de reacción, en ese brío, en ese color, en esas crines abundantes, en esa facilidad del manejo. Es que el caballo nuestro tiene ya en su madurez un adiestramiento prácticamente con unas riendas de pensamiento, con unos procesos donde poco a poco se van a ir entendiendo el ser humano y el caballo. Yo les digo, pues, ¿qué es un caballo? Es la primera parte. ¿Qué es un caballo? En esa descripción biológica que le podemos dar a cualquier paciente, a cualquier cliente, a cualquier persona. Hoy me digo, me traiciona mucho el tema de los niños, pero tal vez son los que menos hipoterapia necesitan. Después, en ese proceso, que ellos sepan no quién es, sino que ellos entiendan qué es un caballo, en todo el entendido de la palabra, desde su ser, desde su presa, desde saber y entender y asumir ese rol que nosotros somos la bestia más peligrosa que tiene el planeta, la que más especies ha desaparecido, la que más ha maltratado el planeta, somos las bestias grandes del planeta. Y que ellos siguen siendo presas y que nosotros, para ser grandes,
Es tan fácil como esto, solo tenemos que aprender a vivir como caballos, desbaratar las jaurías y crear las manadas, con liderazgos rotativos, con elementos de aceptación, de humildad, de responsabilidad y respeto para esos otros seres vivos que tenemos alrededor y que Dios nos entregó. Entre ellos el caballo. Es que el caballo, yo lo he dicho mucho, es una herramienta grandísima. A mí me cuenta la historia del rey Arturo, de Napoleón, de Simón Bolívar, y hoy los veo, unas personitas que les arrastraba la espada, pequeñitos, pero solo fueron grandes a caballo. O sea que ellos vivieron efectos de hipoterapia. Fueron grandes y gigantes. Ellos como hombres, pero a caballo. A pie eran, y lo digo así con mucha tranquilidad, de pronto eran unos militares sin uniforme y sin armamento. Entonces eran simplemente un hombre muy pequeño, muy nada. Entonces solo los hizo grandes el caballo. En cualquiera que se subieron. Simón Bolívar en nuestro caballo muy ibérico todavía, pero ya muy modificado. Napoleón en sus caballos franceses muy gigantes, muy grandes. Cada quien en su raza de caballos allí fue prestando y fue siguiendo la importancia necesaria para ser poderoso y ser dominante. Pero sin el caballo, con seguridad no hubieran sido nada. Hay una palabra, una frase muy grosera, pero muy diciente, muy diciente. Me la enseñó mi padre hace muchos años. Hombre, uno monta un pobre en un caballo y se siente rico. Y monte un feo y verá cómo se siente de bonito. O sea, es una transformación inmediata. O sea, eso es hipoterapia. Eso no se inventó ayer. Y lo dijo el doctor Palomino. Hace miles de años estamos trabajando el tema de la hipoterapia. Entonces, si queremos ser ágiles, veloces, briosos, voluntarios, rústicos y todo eso, hombre, el caballo criollo colombiano tiene todas esas virtudes y tiene esa diversidad de colores tan hermosas. En el mismo color bayo podemos encontrar 20, 25 tonalidades. En los moros, en todo su proceso de canación, también encontramos unas fases de un moro muy bonito, hasta finalmente ya un rucio, un palomo totalmente blanco. El más escaso de nuestros colores es el negro. Vuelvo y lo digo, el trópico no permite ese color negro. Ese color negro lo suelto al potrero y se me va volviendo pardo, se me va volviendo cenizo. Ya descubro que no es ese negro negro que nos quieren vender o que nos quieren creer que tenemos en nuestra raza. Es muy escaso. Sí lo hay, pero es muy escaso. Hay que empezar en ese proceso de aprendizaje en el manejo de nuestro caballo. Vuelvo y digo, buscar caballos maduros. Nadie dice un potro cerrero, un potro todavía muy poco educado en ese proceso de adiestramiento para hacer las terapias. Y las terapias son simples, son fáciles, desde la captura del caballo en el potrero, en el corral, en la pesebrera. Allí empezamos en una conexión inicialmente olfativa. Cuando el caballo lo miró uno, él a uno, hace rato sabe a qué huele uno. Por eso no debemos de llevar lociones. Hace rato ya sabe que ese olor que estamos expeliendo es de miedo, es de amor, es de ternura, es de compañerismo. Y ellos tienen esas gamas de olores y nos clasifican allí. Y nos darán esa aceptación de acercamiento, siempre y cuando olamos bien. No a esas lociones caras y costosas que son fétidas para ellos. Y hagan el ejercicio. Embadúrnense en una mano de una loción de esas y descubrirán que el caballo la repele porque le siente fetidez. Esa es la palabra que describiría yo como equino, que yo quiero ser caballo algún día, o en otra vida, o al final de esta. Y cuando tengo esa mano untada de sudor de caballo, de esa grasa que el caballo suelta en su lomo, y me le acerco a otro caballo, ese caballo me acepta con tanta rapidez y facilidad. Y nosotros, en ese acercamiento, ya después de que el caballo nos olfatee y sepa a qué olemos, a qué tanto es ese nivel de satisfacción de olor para ese caballo, ya empezamos a hacer contactos visuales y auditivos, que nuestro caballo es muy reactivo. Pero si es reactivo para la huida, también es reactivo para el acercamiento, porque es que trabajan esa mente con mucha actividad mental horrible.
superior a las de otras razas, a las de otras disciplinas. Los caballos de carreras están entrenados para dar un tranco largo, el de nosotros para dar un tranco corto. O sea, esa energía como un carro patinando sus llantas, allí tenemos que empezar a entender que hay un motor muy fuerte y hay un cerebro muy dominante. En esa unión caballo-ser humano, que para mí en todas las terapias, en todas las habilitaciones, en todas las rehabilitaciones, es simplemente tratar de hacer un centauro, independientemente de la dificultad que pueda tener el paciente. Para los síndromes Down, que son tan hipotónicos, esa tensión de nuestro caballo los tonifica mucho, muy rápido. Y ellos ahí mismo se sienten tonificados y se enderezan solos. Y se orban solos sobre el caballo. Y si el trabajo es a pelo, pues mucho más. Entonces, entender que ese caballo, esa virtud que tiene el caballo criollo colombiano, y ya lo he hecho en mucha experiencia con muchos pacientes Down, desde niños hasta adultos, hay una transformación instantánea. Esas personas con déficit de atención, con la primer caída, yo sí le pido siempre a los pacientes que se caigan, pero que antes de que se caigan, que aprendan a caer. Que la caída no sea un fracaso, sino que la caída sea simplemente una experiencia, pero una experiencia responsable. Esos pacientes ansiosos que caen en alcoholismo y en drogadicción, si no se manejan de buena manera, el caballo nuestro es muy bueno. Y lo vemos aquí en Colombia y lo vemos en aquellos países donde utilizan nuestro caballo para cabalgata. Los fatiga sin hacerles movimientos viscerales. ¿Cómo? Dirá la gente. Pero ¿cómo? En esa energía, esa vibración, esa exigencia, hace producir un desgaste en el cuerpo del ser humano que hace bajar todos esos niveles, hace disparar esa adrenalina y luego viene ese guayao, esa morronga, ese cansancio, esa fatiga producida por esa exigencia de ese caballo. Entonces, es una virtud allí que el caballo nuestro sea muy enérgico, muy veloz, muy rápido, pero aquí, comprimido, en un solo baloncito, en ese balón que tiene una libra de presión muchas por pulgada cuadrada, todo eso hace que esa persona propensa, o ya en la drogadicción, o ya en el alcoholismo, usemos el caballo para rehabilitarlos, resocializarlos. Y de paso, hacer de todos ellos unas damas y unos caballeros útiles para la sociedad, transformarlos en yeguas y en caballos de pronto. Y ahí en esa transformación llegar a que sean damas y caballeros y sean unos seres útiles a esta sociedad y que crezca la humanidad con una mentalidad un poco cambiada y transformada. En esas lesiones neurales, de pronto que hayan unos derrames, que hayan unos temas de nacimiento, donde faltan algunos miembros. Allí hay unas partes del caballo que se habilitan con mucha facilidad. Nosotros tenemos en nuestro caballo montadores muy expertos, tal vez uno de los más grandes de la historia, y lo digo con mucha responsabilidad y tranquilidad, Gonzalo Franco. Es un discapacitado, es un hombre que solo tiene una sola mano, y tal vez es el hombre que más ejemplares fuera de concurso ha sacado en Colombia, y eso no le ha impedido para nada. Yo tengo en mi escuela de Occidente, en Cali, una niña. Esa niña me ha hecho llorar muchas veces. Yo soy muy llorón, de felicidad, de tristeza lloro muy poco. Entonces, ella no oye y le faltan los brazos. Y monta caballos fuera de concurso. Y monta caballos campeones. Y produce el andar. Y la gente me dice, ¿pero cómo? Si no lo escucha. Y le digo, pero es que Beethoven no escuchaba. Y es uno de los mejores músicos de la historia. Entonces, allí está Dios diciéndonos que hay unas facetas en nuestro caballo, que como les dije al principio, que nos faltan muchas por descubrir, muchas, y que a través de la historia se han descubierto muchas de ellas y se han olvidado y se han desaparecido. Y en esas terapias que tenemos que hacer, tenemos que recuperarlas y tomarlas nuevamente, ancestralmente. Nuestras abuelas en embarazo montaban a caballo para ir a tener el bebé a donde la vecina que era partera. Y hoy en día no pueden montar las mujeres en embarazo a caballo, dicen los médicos, perdón, los médicos.
Si hay lesiones de columna, tampoco se puede montar a caballo. ¿Cuántos de nuestros abuelos tenían lesiones de columna y montaban nuestro caballo? Pues hago la observación, nuestro caballo. Entonces, allá hay muchos temas, muchas cosas que nuestro caballo nos puede aprender y enseñar y que sí. ¿Ya? ¿Te puedo hacer un comentario? Dale, Faride, Sí. claro. En cuanto a eso, que he tenido una experiencia maravillosa, sobre todo en lo que es la corrección de la escoliosis, que para muchas personas, o una contraindicación que tiene la hipoterapia en caballos de andares más fuertes, es la escoliosis con más de 27 grados de desviación, ¿verdad? En la columna. Y yo he Ajá. tenido casos trabajando con paso fino, donde he logrado que niños de 7, 8 años con 27 y 30 grados de desviación de escoliosis se han logrado superar y corregir hasta llevarlo casi a parámetros normales, montando en paso fino. Porque Claro. fino, con esa manera de caminar rápido como un corredor de marcha olímpica, nos estimula mucho más el enderezamiento. Nos estimula mucho más eficientemente lo que tú estás diciendo. Los exige. La incorporación, la corrección de la postura. Ajá. Es un andar que tiene unas aplicaciones terapéuticas maravillosas. Así es. Ajá. Y por su tamaño y por muchas cosas, tiene otras aplicaciones diferentes a lo que a caballos grandes. A mí me ha pasado con niños también hiperactivos, con autismo, que se relajan más rápido en un tranco más suave que cuando lo monto en un caballo que me los mueve más. Que para cuestiones motoras, por ejemplo, para aplicar el patrón de marcha es mucho más eficiente un cuarto de milla, ¿verdad? O un caballo grande de movimientos de tranco más fuerte y más musculoso, mientras que para la parte de relajación, como de fijar la atención y eso, me ha ido mucho mejor con los pasos finos. Entonces, Perdón, don Alejandro. fuerte. Dale, bueno, señor. Listo. La tarea, que alguien me diga o me ayude a descubrir por qué nuestros pasos finos son tan bruscos allí en la cabeza de la silla. No he podido entenderlo por qué. Dale el reto a los extranjeros que se consigan unos caballos colombianos en cualquiera de las modalidades. Pues si a mí me preguntan, el que más me gusta es el paso fino. Y en segunda opción, el paso fino. Y en tercera opción, el trote y galope. Entonces, tengo el paso fino en mis dos primeros niveles, tengo el trote y galope en mi tercer nivel y tengo las trochas en un cuarto nivel. Entonces, es como darles ese reto, darles esa pruebita. A mí me sucedió con una tía que no le gustaba la arepa de chocolo, yo no sé cómo le dicen, o de maíz tierno. Nunca la quiso probar, que porque de pronto Las era cachapas maluca. que te encantan de Eh, Venezuela. y entonces finalmente se dieron cuenta que la probó y dijo, yo no había probado esto antes. Cuando la gente dice que las mulas de silla no existen, yo les digo, vengan a Colombia y hay unas mulas con unos movimientos y unas bellezas y unas armonías en el desplazamiento excepcionales. O sea, si usted no ha probado una buena, no diga que es mala, no la deseche. Dese la oportunidad, simplemente es como ese reto. Quiero que entremos entonces al panel de preguntas, para cualquiera que quiera hacer alguna Perfecto. pregunta. Don Víctor, antes Listo, de don eso, Alejandro. agradecer su tiempo, agradecer todo lo que nos ha contado. Muchos quienes en Colombia conocemos el caballo y algunas de las personas que estamos acá, eh, tenemos mucha experiencia en esto y estamos de acuerdo con usted en varias de las cosas que ha dicho. Y bueno, evidentemente esto es también una forma de que las demás personas se sumen a ese reto que usted está manifestando el día de hoy. Antes de eso me gustaría, don Víctor, que nos cuente usted dónde está ubicado, qué cursos o qué cosas hace, donde quiera invitar a las personas que están en este momento escuchándolo y participando acá. A ver, yo estoy ubicado en la zona suroccidental de Colombia, en Cali. Allí estamos en la escuela As de Occidente. Tenemos chalanería, que es el arte de montar el caballo criollo colombiano, acompañado de hipoterapia, donde se hace más terapias con la chalanería que con la hipoterapia. Cualquier monta en nuestro caballo es una terapia, cualquiera. Una cabalgata, un paseo, una vaquería,
un tema de coleo, cualquiera de esas disciplinas son terapéuticas. En este momento soy capitán de la selección Colombia Jinetes y Amazonas, donde tenemos unos países afiliados, 11 países, donde la mundial iba a ser ahora en el mes de julio, acá en nuestra sede de Occidente, y pertenecemos a Confepaso. Soy juez de caballos de paso fino colombiano, he sido creador de caballos toda la vida, empecé en las escuelas del caballo con Dora Luz Hernández, pues digo, nunca se me va a olvidar, allá en la Clínica San Luis, donde el doctor Ignacio Correa, y nunca dejaré de agradecerles. En mí una de las virtudes es la gratitud, y con ella y con el doctor Ignacio Correa la tengo. Con la doctora Mayra Prado, que me abrió la puerta en Guatemala, con unas experiencias muy bonitas, ya más al fondo de la hipoterapia, ya 100% hipoterapia, donde la mayoría de los pacientes son adultos, donde entendí que la recreación también es una terapia, que hay personas con limitaciones que no tienen cómo divertirse ni que sobre un caballo quedan 100% habilitados para ser grandes, como le pasó a Napoleón, a Bolívar, a mi padre en los últimos años, donde era ya un anciano muy pesado, pero cuando se montaba a caballo era un joven de 20 años, porque sabía mucho manejar el caballo y se convertía en un centauro. Y soy un montañero, nací pues en una zona muy campesina de Colombia, allí me crié, siempre he vivido en el campo, no he vivido en la ciudad sino cuando he ido al colegio nomás o al estudio. Si me hubiera tocado una pandemia allí en mi tierra, pues no hubiera tenido necesidad de ir a la ciudad de Sanada. Y agradecido vivo de Dios también por ese detalle, mantenerme siempre en el campo. El campo es lo mejor y al lado de los caballos ni se diga. Y sí, aquí hay un servidor más para cualquier cosa. Don Alejandro tiene mi contacto. Humildemente, lo que no sepa, lo averiguamos a ver quién lo sabe. Uno de mis mentores es este tema de Monty Robert, donde me dice a mí que hay que buscar en el caballo un habilitador, un amigo, un aliado, un ser para unirnos y ser grandes. Eso es simplemente una muy buena conclusión que es aquí en esta tercera fase de la vida. Entonces, sí, ¿quién más quiere saber de mí? No sé, pregunten. Perfecto. Vamos con Dora Luz, por favor. Hola, Dora. Ay, amada. Dora. Aló. Dora. Adelante, Dora, te escuchamos. Activa tu micrófono, Dora. Ok, si quieres vamos con Alirio. Alirio, adelante. Ahora Ok, sí ya. perfecto. Vamos, Sí. muy bien, Dora. Excelente. Profe, definitivamente tú eres muy grande. Gracias, Dora. Un abrazo. Un abrazo para ti. Qué lindo. Ok. ¿Quieres decir algo más, Dora? ¿Tienes alguna otra pregunta o comentario? ¿O quieres que pasemos con la siguiente persona? No, miles de gracias y siempre agradecerle al profe porque es de los hombres que más sabe de los caballos y de a caballo y me ha enseñado muchísimo. Hemos Eso compartido quería muchos decir. conocimientos. Sí. Oh, ok, genial. Vamos entonces con Alirio. Adelante, Alirio. Hola, buenas tardes a todos. Excelente presentación, me gustó mucho y tengo mucha intriga porque pues vengo de Venezuela, estoy trabajando acá en Colombia y por supuesto que dentro de los centros donde estemos pues va a haber un caballo, siempre va a haber un caballo de paso fino, un paso de colombiano porque estoy acá en Colombia. Entonces siempre tengo esa inquietud sobre la monta gemela, veo que es un poco difícil hacerla en el caballo. ¿Y cómo hace para trabajar con los niños con parálisis cerebral, con los que ameritan de repente más apoyo? Tengo esa inquietud ahí. La monta gemela en nuestro caballo, cuando es paso fino, vuelvo y digo, hay mucha brusquedad allí en la parte de la cruz del caballo. Si lo hace uno con cinchón, uno ya queda sentado muy atrás como guía,
muy, muy atrás, en una zona no adecuada donde ya están las falsas costillas del caballo y al caballo no le gusta. Entonces, en lo posible, no tenerla. En esas parálisis cerebrales, yo haría muchos ejercicios de acompañamiento con caballo estático y paso a paso. Yo los llamo el abrazo del caballo, donde me tiro hacia adelante y con mucha suavidad y responsabilidad consigo unir las manos bajo el cuello del caballo. Ese lo uso yo en la chalanería, que si me encuentro una rama pueda esquivarla, agacharme sin perder el control del caballo. Hago la repechada, que no alcancé a esquivar esa rama, la rama viene a darme la cara y yo tengo que acostarme en la parte de atrás del caballo. Y allí quedan paralelas las columnas vertebrales del paciente y el caballo. Ejercicio muy, 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 muy motivador del paciente. Mucho, mucho. Es más, en estos días hice un cursito que se llamaba ecoestrés. Ecoestrés es que yo simplemente, sin dar un paso del caballo, me baño en sudor sobre el caballo, simplemente esperando la energía de ese caballo. Pero ese caballo no puede estar allí dormido, pasivo. El caballo tiene que ser colombiano para que esté despierto, para que esté activo y mantenga esas neuronas muy activas. Ustedes en Venezuela, cuando usted estaba pequeñito y no había nacido, antes de pasar esto que no queremos hablar, era una región, para mí después de Colombia, la segunda. Eso era un departamento de Colombia verdaderamente. Y tenían unos buenos pasofinos. Fui con mucha gratitud allí. Tenían unos buenos trotores, era un departamento de Colombia, no había frontera. Esa es la palabra que quiero decir. Y bueno, un momento que ojalá mañana o ahora por la tarde nos digan que ya pasó. Pero esa parálisis cerebral poco a poco se va ayudando con el caballo, porque vuelvo y lo digo, nuestro caballo entiende mucho al paciente, porque es que es de mente muy rápida. Yo veo aquí caballos muy difíciles con esos montadores que los compiten. Cuando llegan al niño, ellos se transforman, ellos se convierten en otro caballo totalmente diferente. Ellos se entregan a ese niño porque ese niño llega con otras intenciones, o ese paciente, perdón por la confusión, ese paciente va con otras intenciones, va esperando que el caballo le enseñe, no va a ir a humillar el caballo o a maltratarlo. Es un tema de mucha paciencia, donde yo le digo a la gente, no lea muchos libros, lea muchos caballos, aprenda a leer el caballo. Eso lo dice Pablo Saldarriaga y se lo enseñó a Monte. Hay que aprender a leer los caballos con mucha velocidad y prontitud, nosotros como instructores y profesores, pero que el paciente también, y nosotros le damos las directrices o los tips necesarios para que aprendan a leer ese caballo lírico. ¿Listo? No te escucho. No te escucho. Que no tengo no te tenía apagado el micrófono. Sí, que muchas gracias, me aclaró. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Ok, ¿alguien más que quiera interactuar, ya sea algún comentario, alguna cosa que le quiera manifestar a don Víctor, alguna pregunta? Ay, yo, Alejandro, Adelante. sí, yo no trabajo, digamos, no trabajo en hipoterapia, trabajo todo lo que es actividades pie a tierra, tampoco soy especialista en caballos, soy psicóloga aparte, así que yo escuchaba esto del paso fino, el paso colombiano, lo asemejo a los caballos con los que yo trabajo, que es paso peruano, perdón la ignorancia, es bastante parecido, ¿no? Y hay una, digamos, hay otra faceta en estos caballos que yo intuitivamente, leyendo, como vos decís, Víctor, que estimulan no solamente desde el paso, sino que si yo comparo el caballo criollo, el caballo de salto, acá en la Argentina le llamamos de esa manera, caballo criollo, caballo de salto, el caballo de paso peruano, lo que encuentro, vuelvo intuitivamente, no soy etóloga, es que motivan a la hora de hacer actividades terapéuticas pie a tierra, también son mucho más motivantes, porque son más, más irreverentes, más impetuosos, más activos, más, con mucho más temperamento, ¿no? Y también a la hora de hacer psicoterapia e interactuar el paciente y el caballo,
pie a tierra, vuelvo, también se mueve todo mucho más, ¿no? Nosotros decimos se corre la historia, ¿no? Corre mucho más con los caballos, en mi experiencia, digamos, acá con paso peruano, que con otro tipo de caballos. ¿Cómo es que es tu nombre? ¿Me lo recuerdas, por favor? Marina Perroné. ¿Marina qué? Perroné. Marina. Perroné. 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 Listo. Sí he tenido experiencia precisamente allí en Guatemala a trabajar con el caballo peruano, pero es lo que yo les decía. O sea, si yo estoy trabajando con un caballo que no me exige, que no me pide, que, bueno, tengo una pareja para bailar y la pareja baila despaciecito. El caballo es un espejo. En el caballo nos tenemos que mirar. En el caballo tenemos que hacer que el caballo se mire en nosotros. Entonces, en esa imitación, en esa insinuación que nos hace nuestro caballo, vamos a encontrar unos resultados con mayor velocidad. Al principio va a haber un poco de temores. Uy, eso se mueve muy rápido. Uy, eso responde no sé qué. Uy, eso tal cosa. Igual es como cuando le invita a bailar a uno a alguien que le dobla el paso, que le exige mucho más, pero igual lo motiva más. Totalmente. Uno no puede tener de compañía a alguien demasiado pasivo, porque entonces uno se va como durmiendo, se va perezando. Sobre todo si lo que quiero es habilitarme, despertarme, agilizarme o buscar otras herramientas que puedan dar allí a ese fin o a esa meta que quiero conseguir con el paciente. No trabajo con caballos de salto, nunca lo he hecho, ya no alcanzo, no lo quiero empezar de ahora, me niego, pues les invito a ustedes a que lo hagan con el colombiano, pero de alguna manera contraria me niego, porque pues lo encontré todo. Con el peruano me gusta mucho el peruano, es un caballo también de unos movimientos muy suaves, de un temperamento no tan brioso como el nuestro, un poco más grande, tienen más de ibérico, tienen menos rusticidad que el nuestro, duran menos. O sea, nosotros encontramos caballos peruanos 18 o 20 años muy deteriorados ya físicamente, cuando los de nosotros 25 o 30 años todavía están muy aptos para, en ese tema rústico, todavía muy aptos para trabajo o para el compartir verdaderamente, porque tienen que ser el compartir con ellos. Listo, Marina. ¿Satisfecha? Muchas gracias. Con mucho gusto. Bienvenida. Juan Jaramillo, adelante. Hola, Víctor. Horacio. ¿Cómo estás? Bueno, para información de los presentes en la charla, yo soy Luis Horacio Vélez González, hermano mayor de Víctor. Comparto muchas buenas cosas con él desde siempre. El tema del caballo pues es como la de él, es mi pasión. Ambos somos jueces nacionales de equinos en los caballos de colombianos de todas las modalidades. Y desde el principio nosotros descubrimos desde la casa que este tipo de caballos, cuando no se hablaba todavía de la terapéutica, pues ya nosotros teníamos un sobrinito muy especial que nos inspiraba, que cada vez que nosotros lo juntábamos con un caballo, pues algo le pasaba. Entonces, eso fue despertando muchas cosas. Luego tuve oportunidad de liderar un proyecto educativo en el que no faltó el tema de la hipoterapia. De ahí es donde entré a tener estos elementos de identidad con Víctor. Víctor fue uno de mis orientadores, por supuesto, por esa misma pasión, esa misma entereza y esa misma credibilidad en la utilización del caballo criollo colombiano en estas terapéuticas. Tuvimos unas excelentes ejemplares y de la misma manera los resultados rompían con un poco de cosas, Víctor, y yo quiero que, perdóneme que me acabo de conectar porque estaba por allí ocupado en otras cositas, pero que nos cuentes algo con tus experiencias vivenciales sin demeritar que hay otras razas de caballos interesantísimas en este cuento, cuando se ocurre con el doctor Gustavo Palomino, que fue uno de mis orientadores también y que es un gran terapeuta colombiano, a quien le merece el máximo de respeto. Y habían algunas cositas que no se encontraban con él, pero
que nosotros logramos romper ese esquema. Víctor, si nos cuentas algo de experiencias, y perdóname si de pronto estoy interrumpiendo el hilo conductor de tu charla o si espontáneamente lo podemos hacer. Doctor Alejandro, un cordial saludo. Doctora Farid, otro saludo enorme y un abrazo grande para ustedes. Luis Horacio, tranquilo, bienvenido y eres como de la familia, tranquilo, no te preocupes. Adelante, Víctor. Gracias, doctor. Hombre, vuelvo y lo digo, Horacio, yo les contaba a ellos desde un principio, encontrábamos nosotros una familia de 16 hermanos, donde mi mamá, en los hermanos mayores, se desplazaba a caballo para ir a tener el bebé donde la partera. Entonces, donde no era una limitante montar a caballo en ninguna situación, en ninguna situación. Esas personas como el caso del sobrino nuestro que tenía una parálisis cerebral muy severa, él encontraba allí recreación. ¿Cómo más divierto yo un niño, un paciente con parálisis cerebral? Entonces, allí le exige. He visto unas cosas milagrosas que yo sé que algunos me las creen, otros dirán, no, este es paisa y los paisas no somos mentirosos, somos exagerados. Entonces, he visto niños donde han aprendido a caminar sobre el caballo, niños totalmente hipotónicos, donde montan a caballo, se caen y vuelven y se suben, donde se les enseñó antes que a montar, se les enseñó a caer, vuelvo y digo, para que la caída no sea un fracaso, sino una experiencia. Donde esta niña María José en estos días nunca había montado una persona sin audición sobre un campeón paso fino, el caballo Morfeo Santa Gertrudis, y ganar en una competencia regular una cinta amarilla de tercer puesto en una de las categorías más difíciles. Eso para mí me hizo llorar. Solo con saber eso tuve la manera de sentirme tan feliz que hasta las lágrimas me sacaron. Entonces, han pasado un poco de situaciones a través de la vida con la doctora Mayra Prado. Allí tenía a su esposo Gonzalo Agudelo, un oftalmólogo muy prestante colombiano, totalmente cuadraplégico, en monta gemela conmigo a caballo y de pronto con ganas de echarse un aguardiente o emborracharse. Yo le dije, no, hasta allá sí no. Pero montamos a caballo con él, cuadraplégico totalmente. Solo le funcionaban los hombros, los codos y la cabeza, no más. De resto, ni las muñecas, ni los dedos, ni los pies, ni nada. Y él se montaba, o yo me montaba con él a caballo. Y él decía, Víctor, no puedo expresar esta felicidad tan grande de yo en mi condición, sentirme montado a caballo. Su esposa médica, el médico, pero disfrutábamos el caballo. Y el caballo de a pie, como lo dijo la señora Marina. Yo tuve una paciente que me dijo, no, yo no quiero aprender a montar. Yo quiero conocer y conversar con los caballos, llevarlos de cabresto, darles comida, limpiarlos, bañarlos. A mí personalmente la actividad que más me gusta con un caballo es bañarlo. Y descubrí ya tarde en la vida que el caballo era de la familia rinoceronte. Apenas hace 30 años supe que el caballo era de la familia del rinoceronte y que por eso le gustaba tanto el agua. Y es una muy buena manera de hacer terapias con el caballo, el baño del caballo, pero sin jabón antigrasa. Ojo con eso. El caballo tiene que conservar la grasita y tiene que oler a caballo. No, y con Horacio allí en Caequinos, mi hija, una de mis hijas, Marcela, compartió allí terapias con unos pacientes, unos estudiantes maravillosos, donde nunca, nunca salían aburridos y muchos salían con lágrimas de dolor, de machucones, de pronto de una caída, pero con evolución, con algo despertado, con algo nuevo por hacerse. Yo creo, Horacio, que tanto los que nos están escuchando como nosotros pudimos vivir muchas experiencias en la vida que todavía no las creemos, pero que sabemos que allí están y que fue gracias al caballo. Víctor, perdóneme que me esté como metiendo en la charla demasiado. Perdóname, Luis Horacio, vamos a arrancar con un ciclo. Ahorita queda una pregunta para hacer una parte medio técnica sobre lo que está pasando. ¿Te parece? Ya ahorita te vuelvo a dar la palabra. ¿Me regalas un segundo, por favor? Juan David, ¿estás por ahí? Hola, sí. Víctor, primero hermano, te agradezco mucho, una charla muy clara, muy contundente. Me encanta y me enamoro cuando dices que eres montañero, eso me encanta mucho. Víctor, en las sesiones
de hipoterapia, ¿te gusta que los pacientes vayan con qué tipo de vestimenta? Ejemplo, con jean, o que puedan tener una pantaloneta, o que cuando estén montados se puedan quitar las medias y los zapatos. ¿Tienes algo en especial o lo trabajas sin ningún inconveniente como venga el usuario? Te lo voy a Gracias. responder una sola palabra. Mientras más desnudos, mejor. Y contacto de plantas, plantas de los pies y plantas de las manos. O sea, no pueden llegar allí unos buzos a montar a caballo. No son buzos. Son jinetes donde van a hacer un centauro con el caballo. Entonces, mientras más desnudos, mejor. Es realmente unas telas algodonudas, delgadas, suaves, cómodas, para nada licras, que también creo mucho en la energía del caballo, y las licras son muy energía negativa, los metales, nada de collares, nada de pulseras, nada de relojes, casco sí. El casco no es para la caída. El casco es si se cae, el caballo no lo pise, no le pise el cráneo, porque los suelos que tenemos que tener para las terapias, uno podría caerse sin golpearse la cabeza, pero que no lo pise el caballo una vez se caiga en el cráneo. Sí, Juan David, es mientras más desnudos mejor. Tratemos de buscar allí con el sentido común en la cabeza a qué me refiero, porque es que el contacto debe ser piel a piel. Le voy a contar, Juan David, a todos una experiencia muy bonita. La madre nuestra, Blanca González, en sus últimos años ya muy deteriorada con un Alzheimer muy severo, ya no era la misma persona que yo conocí en mi infancia. Yo no necesitaba de ella ni dinero ni permisos, necesitaba un abrazo. Necesitaba un abrazo. Eso es lo que uno necesita de un caballo. Entonces ese contacto piel a piel es muy necesario. Y que ese humano vuela a humano y que ese caballo vuela a caballo. Eso es muy necesario. Creo que esa es la respuesta, hombre, Juan David. Muchas gracias, Víctor. Con mucho gusto. Ok. Don Víctor, hace realmente muy poco, en una exposición que hizo Carolina García de Chile, entre todos estuvimos interactuando un poco, buscando las características del caballo ideal en la hipoterapia. De ahí surgieron algunas cosas. Me gustaría que pongamos en consideración de pronto de las personas que conocen o han manejado este tipo de caballos, que nos cuenten. Realmente sabemos que todos los caballos sirven para la parte pedagógica, que bañarlos y hacer diversas actividades y experiencias son realmente muy gratas, pero ya en ciertas condiciones sabemos y los que hemos tenido la fortuna de trabajar con este tipo de ejemplares, que hay para algunas cosas que son muy, muy, muy chéveres, y en otras que evidentemente pues es como un primer paso para ponerlos en el caballo con las características que corresponden. Entonces me gustaría saber su experiencia y las de las demás personas que estén acá, realmente en qué condiciones sirve más allá de la parte pedagógica, lúdica o recreativa, la cabalgata, todo esto ya hablando netamente de la parte de las condiciones en la hipoterapia. Alejandro, es una charla futura donde tenemos que escoger el caballo idóneo para el paciente, donde tenemos que entrenar el caballo para ese tipo de terapias. O sea, no todos los caballos sirven para todos los pacientes. La aspirina no sirve para todo, que es uno de los medicamentos que más se toma en el mundo, y no sirve para todo. Entonces, sí, es el profesionalismo que cada fisioterapeuta o cada hipoterapeuta tenga allí en su responsabilidad, donde escoja el caballo ideal e idóneo para la situación de cada paciente, de cada cliente. Ya que cada quien nos cuente sus experiencias, se los agradecería. Ok, excelente. Farid, ¿estás por aquí? Ok, Bueno, adelante. bueno, pues, muy contenta, muy agradecida de ver a mi querido Víctor compartiendo todas estas experiencias maravillosas que nos ha permitido vivir el caballo de paso. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que es el mejor caballo de silla del mundo, que tiene unas virtudes y unas cualidades de movimiento muy particulares. Sobre todo que a mucha gente no ha entendido muy bien, que es el único caballo que tampoco en el trote y en los diagonales no tiene fase de suspensión, nunca tiene las cuatro patas en el aire, y por eso un caballo de silla,
Eso nos permite estar sentados y no tenemos la obligación de hacer el trote ligero para podernos librar del rebote, porque no nos lo transmite. Entonces tiene muchas aplicaciones maravillosas. La verdad que lo único a veces un poquito incómodo su tamaño para la monta gemela, pero si son niños pequeños, pues nos permiten, pero ya con las más grandes o con adultos, pues es más difícil. Sin embargo, nuestro caballo, creo yo, tiene una nobleza, una inteligencia, unas cualidades, y él cuando sabe relajarse puede ir perfectamente al paso. Él no es juro que tiene que ir todo el tiempo apurado ni acosado. Ok, Fari, ¿en qué Podemos hacer unas condiciones, aplicaciones maravillosas con él. en qué condiciones, Gracias. Fari, en qué Cuéntame. condiciones lo has usado y para cuáles crees que es como la mejor forma de usarlo? Y de pronto, si sabes en algunas en las que de pronto no lo recomiendas, ¿cuáles serían esas? Bueno, el caso es que yo he tenido la experiencia, sobre todo de la que comentaba hace rato, con la escoliosis, con niños con autismo y con hiperactividad. Me ha ido muy bien porque los ayuda mucho en la fase de relajación, haciendo un tranco más corto, más suave, me ayuda mucho a captarles la atención, ¿verdad? Y a estimularlos como de una manera más subliminal. Y además, cuando estás enseñando, por ejemplo, ya en equitación a un niño hiperactivo a controlar a otro hiperactivo, requiere mayor capacidad de concentración para calibrar el paso, para controlar esa energía y esa vitalidad. También tiene muchas ventajas, que es lo que nosotros hemos también vivido y comprobado. Y en los aires diagonales, pues se nos prestan para otras aplicaciones también terapéuticas. En toda la demás parte que nosotros aplicamos la podemos usar también. De repente, para personas que tengan espasticidad, sí puede tener más inconvenientes. ¿Por qué? Porque como cuando apretamos las piernas, el caballo va a sentir que le están exigiendo, que le están pidiendo que vaya más rápido, pues le va a costar mucho mantenerse relajado cuando hay espasticidad en los aductores, cuando una persona que monte tenga rigidez en sus piernas. Entonces ahí sí puede costar un poquito más que se desenvuelva una persona con el caballo, un adulto, por ejemplo, con mucha espasticidad en sus piernas, cuando hablamos de paraecuestre, entonces le va a costar quizás un poquito más porque el caballo va a sentir la presión y va a querer acelerar. Entonces, de repente le cueste un poquito más. Ahí podríamos tener algunas desventajas. En el tamaño, para aplicar una monta gemela, pues también nos presenta algunas desventajas. Sin embargo, también hay caballos de trotones de diagonales grandes que también nos permiten utilizar sin necesidad de llegar a sentarnos en los riñones, porque eso es otra. Hay mucha gente que habla que los riñones del caballo, pero si el caballo aguanta que te llegue al anca del caballo, tampoco es que se siente, algunos dependiendo del tamaño se siente incómodo cuando uno se le sienta a los riñones. Si tienen buena fortaleza en su musculatura, no, ¿verdad, mi querido Víctor? Tampoco, porque si podemos llevar a alguien al anca, si podemos incluso una multa, ponerle una carga que va a llegar hasta cierto punto de su columna, ¿verdad? Donde haya una buena base muscular en ese trayecto, pues no hay tanta incomodidad, los riñones están bastante adentro. Yo considero que no es tampoco tanto el maltrato que pueda llevar un caballo. Depende de muchas cosas, por eso depende del tamaño, de las proporciones y de la musculatura como la tenga desarrollada. Entonces, ahí vamos a valorar un poco las ventajas y las desventajas. Por eso yo siempre he trabajado con caballos de paso, siempre tuve caballos de paso, y tuve mi caballo fino, reproductor, espectacular, que era lo más noble de este mundo, que sabía perfectamente distinguir cuándo iba a hacer terapia o cuándo íbamos para una cabalgata o cuándo íbamos para una pista. Entonces, pero eso ya es una cosa que es mi compañero de trabajo, ¿sí? Que es una confianza muy especial. Y para llegar a ese nivel de confianza, pues se requiere también de mucho trabajo y de muchos años de entendimiento. Eso es como una pareja. Para bailar, vale. tiene que haber una buena pareja. Entonces, en cambio, con los cuartos de milla, pues otras aplicaciones. Pero acuérdese que los caballos criollos, para cargarnos en el campo, tienen que saltar un río, saltar un caño, saltar un árbol. Igualito aprenden a saltar y al que le gusta saltar, que le piquen caña. Ok. Yo en estos días estaba enseñando una yegua. Perdóname, Fari, vamos a darle la palabra. Y casi la cerca. La agarré para saltar. ¿Me escuchas? Vamos a darle la palabra a Dora Luz. Muchas gracias, Dora Luz. Claro que sí, con mucho gusto.
tiene el micrófono cerrado. Adelante, Dora. No. Ya, te escuchamos. ¿Ya me escuchas? Sí, señora. Bueno, sí, con la experiencia pues que yo he tenido desde hace 25 años trabajando con el caballo criollo colombiano y utilizando pues al acomodo que uno va haciendo, depende de la necesidad que tenga el paciente, y escogiendo ya sea el fino o el caballo trotón grande para hacer el barrading. Yo veo que en este recorrido que he hecho de mi vida, he tenido tan lindos resultados que hasta pues la monta gemela he tenido con personas que están cuadriplégicas. Ya fue un señor le dieron un tiro en una vértebra y quedó cuadripléjico y era demasiado grande y lo pude todo el tiempo en los 2 años que lo tuve, salió de mi escuela manejando carro. O sea, este regalo de Dios que es el caballo, y el criollo, como Víctor nos lo ha contado y nos lo ha pintado, es impresionante porque es muy cómodo para nosotros como latinos trabajar. Yo, pongamos, tuve cuando en la misma escuela donde estuvo Víctor, que era el doctor Correa, había una yegua que le decíamos Mechas, una percherona. Me daba tantísima dificultad, no me prestaba atención, no tenía la capacidad de entenderme. Ella era muy noble, muy lenta, pero no era para lo que yo necesitaba. Fuera de eso, quisiera preguntarle al profesor Víctor que... Perdóname un segundo, Dora. Preguntas ahorita, si quieres retomamos al final. Vamos a darle la palabra a Zulma para que opine sobre la misma temática, ¿vale? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Adelante, Zulma. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por todo lo que nos enseñó hoy. Yo personalmente nunca he trabajado con los caballos de paso fino. De hecho, les tenía un poquito como de respetico y poco cariño por su brío, precisamente por ese andar como tan fuerte, tan aligerado, tan apresurado. Sin embargo, después de escuchar la charla, queda uno como enamorado, como con ganas. Entonces, y efectivamente, poniéndole todo el sentido común, se da uno cuenta que sí, tiene mucha razón en muchas de las cosas que nos estaba contando. Entonces, pues me quedé con la intriga y con las ganas. En alguna ocasión fuimos a una cabalgata. Yo montaba caballo de salto y caballito criollo, pues como buena colombiana en finca con mi papá, pero no juiciosamente, pues ni caballo de paso fino. En una cabalgata nos dijeron, ¿saben montar a caballo? Y yo sí, me monté con toda la confianza y era un caballo de un brío que yo llegué rendida. Mejor dicho, iba con mis 3 hijos y yo echándoles el ojo a ellos y teniendo mi caballo, llegué como si hubiera hecho, mejor dicho, el ejercicio más grande, y no fue la cabalgata larguísima ni nada, o sea, era por ahí 1 hora, no sé, no era tan larga tampoco. Entonces, lo que tú dices es cierto, si termina uno ese gasto como energético, como emocional, como el mismo brío del caballo lo deja uno. Entonces, nada, muchas gracias, aprendí mucho y me... Todo eso lo despierta a uno y lo exige. Es esa exigencia, esa velocidad que dices tú, esa energía que se le roba el caballo a uno y que le dice a otras neuronas nuestras dormidas, inútiles, despierten, pónganse a trabajar. Y para la próxima cabalgata se va a fatigar menos porque ya despertaron unas neuronas. Pero hágale. Ok, Elmer está... Vale, vamos a seguir con las opiniones, ¿vale? Elmer, ¿estás por ahí? Elmer. Vamos a ver acá en Cartagena. Juan Jaramillo, ¿estás? Sí, por acá estoy presente. Adelante, cuéntanos un poco tu opinión o experiencia o con respecto a ese caballito que sé que vienes conociendo cada vez mejor.
Claro, no, pues Víctor nos deja muy clara la charla. A mí me encanta y me encanta mucho en el tema de que mucha gente lo considera como ese caballo, pues que usted ni lo puede tocar, ni lo puede mirar o se montó. No, ahí es donde nosotros nos ponemos los retos y el usuario que está montando se pone el reto de tener un caballo tranquilo. Es que el caballo de paso fino puede caminar tranquilamente por la pista y hacer una sesión. Simplemente que son esos retos que nosotros nos ponemos y es cómo hacemos que ese caballo vaya tranquilamente y se haga el famoso binomio. Pero me encanta también el paso fino y los otros también. No tengo ninguna preferencia con ninguno, pero simplemente es de manejo y de entender al caballo el por qué está reaccionando ante cualquier situación. Gracias. Ok, muchas gracias, Juan. Luis Horacio, ¿estás? Sí, por aquí ando, Ok, doctor Alejandro. adelante con esta opinión y contigo cerramos para que ya vayamos a la parte de saludos, ¿vale? Pues sí, señor. Bueno, de todas maneras, quería, no sé si de pronto Víctor trajo a colación y ustedes que son los terapeutas con fundamentación clínica y nosotros de alguna manera hemos sido terapeutas de la vida bajo condiciones de prueba-error y de observación. Víctor, ¿por qué no nos cuentas con tus experiencias, si tienes alguna experiencia con una persona, no de la tercera edad, de la cuarta edad, con la que tuviste oportunidad de dinamizar el tema del caballo criollo colombiano que alguna vez me contaste que la tenías? Ah, sí, hombre, qué buen recuerdo. Llegó a mi casa una señora muy mayor, de unos 80, 85 años, y me dijo, es la suegra de un gran amigo, Adolfo González, doña Ligia, ya murió también. Me dijo doña Ligia de 85 años, es que mi mamá quiere montar a caballo. Y yo, ¿cómo? Sí, mi mamá quiere montar a caballo. Entonces, yo llegué allí, la invité a mi casa, yo tengo un caballo, pues me dijo, los caballos tienen que ser idóneos para esos ejercicios, para esas terapias, no, ningún caballo es para todas. Me encuentro una señora de 94 años, ella me pidió prestado unas botas, un sombrero y un poncho. Yo le acerqué un caballo que se llama Spiri, es el caballo pues de mis nietos pequeñitos y es muy noble, es un caballo que entiende a la voz, entiende al habla de muy buena manera y ella se montó en él. Otros hijos no querían que ella hiciera eso y ella de 94 años montando a caballo, pero empeliculada con su sombrero, con su poncho, con sus botas. Yo le acerqué una tarima para que se subiera al caballo. Esa es otra cosa, las tarimas para nuestro caballo son más pequeñas. Esta señora pone el pie en el estribo, el pie izquierdo, y empieza con la pierna derecha a pasarla entre la montura y la pierna izquierda. Le dije, ¿usted qué está buscando? Y yo estoy buscando el garabato para las damas. A mí se me cayó la quijada de pena porque yo le estaba brindando un tereque tipo mexicano para que ella se montara y ella estaba esperando una silla de dama que solo tienen el estribo izquierdo, tienen el empeineta que va hasta el lado derecho y hasta la crin del caballo y tienen el garabato para la pierna derecha. Y ella lo buscaba, o sea, si era capaz de buscar sin todavía subirse y sin devolverse buscando ese garabato, quería decir que estaba apta para montar a caballo. El pasajero se conoce en la maleta y el jinete en la subida. Y ahí supe yo que ella era una buena amazona, que solo con esa expresión ya me dijo a mí que sí era experta montando a caballo. Los hijos lloraban detrás de ella, diciéndole que no montara. Ella en un momento paró, pidió tomarse un aguardiente doble y le dijo a los hijos que si era lo último que iba a hacer, que iba a morir en su ley, tomando aguardiente, de sombrero, de poncho, de botas y montando a caballo. Esa fue la experiencia, tal vez con una persona no de la tercera edad, sino de la cuarta edad, como dice Horacio,
montando a caballo. Cualquier día les mando la foto, es una foto increíble. Ahí podemos hablar de una terapéutica en una persona de esa edad. ¿Ustedes qué opinan los ¿Cómo me expertos? divierto? Los expertos, ¿qué opinan de esto? Ah, doctora Farid, doctora Dorado. Ok, vamos entonces a... Perdón. La pregunta que ¿Cómo viene la cosa? después de que viene la anécdota de Víctor, yo pregunto a los terapeutas más expertos, a la doctora Faría, a la doctora Dolores Hernández, que aprecio muchísimo también y admiro enormemente, y si esto que hizo Víctor con esta señora puede asumirse como una terapéutica con caballos criollos también. Quisiera esa opinión. Vale, ahorita vamos a parar aquí la reunión. Podemos tocar ese tema en interno, 5 minutos más y de paso despedirnos. Yo creo que por el momento y debido a que tenemos ahorita otra masterclass a las 4, esa es una de las principales causas. Don Víctor, cuéntenos cuándo es su siguiente presentación. Próximo jueves. El próximo. Entonces, ¿Y la temática que nos va a presentar cuál es? la adaptación del caballo para la hipoterapia. Que vuelvo y les digo, de pronto quedan un poco defraudados porque para mí hipoterapia es todo, toda habilitación de un ser humano en cualquier condición en que esté. Entonces, es esa adaptación, ese entrenamiento que responsablemente nosotros tenemos que darle a nuestro caballo y direccionarlo al paciente en esa conexión. ¿Cuál es el caballo idóneo para qué tipo de situación? Y siempre existir esa conexión, ese amor a primera vista, los llamo yo, donde el paciente tiene que tener amor a primera vista con su caballo, con el que va a hacer el ejercicio, con el que va a hacer la terapia. Un paciente no se puede montar a disgusto en un caballo, porque el caballo lo va a rechazar. Por eso tienen que oler a ser humano. Esa es la próxima. Y la final. Y la parte competitiva de la chalanería en todos sus andares. Perfecto. Don Víctor, de primera mano decirle muchísimas gracias por su tiempo, por su experiencia, por este recorrido en el caballo criollo colombiano y una introducción a lo que es la parte de las terapias que evidentemente se va a reforzar en la otra parte. Mi estimado Raúl, bendiciones, te estamos viendo acá en cámara. Los invito ahorita, tenemos una conferencia desde Guatemala, va a estar Noelia Orellana. Entonces, vamos a cortar acá la grabación.